Ola, soy Pablo Antón Marín Estrada y nos próximos minutos vamos falar col gaiteru Flavio Benito, perteneciente a la xeneración que cambió el destín de la gaita y de la música tradicional asturiana y un de los instrumentistas con mayor formación técnica y con mayor sensibilidad artística. Hola, bien llegado a Nayuri, Flavio, un placer tenerte aquí con nosotros. Buenas, gracias, Pablo Antón. Bueno, Flavio, yo creo que tú representes, como muchos otros gaiteros de la tu generación, el remanecer de la gaita en Asturias en un momento, yo creo que el mejor que vivió tanto a finales del siglo pasado, que estamos hablando del siglo pasado, sí, no del 19, sino del 20, y un momento muy guapo que sirvió por una parte para que la propia sociedad asturiana revalorizara no solo este instrumento, sino la su propia música tradicional, para que nos reinventásemos sobre ella también, mirándonos en otras culturas, pero sobremanera para poner en valor eso, ¿no? Una tradición que fue como tala hasta llegar a la tu generación, y es decir, una forma de expresión cultural que se transmitía de forma oral, ¿no? Sí. Y a través de maestros, como en todos los oficios tradicionales. En el tu caso, tú, Flavio, si nos remontamos a nuestros orígenes, cuando se dice también lo que empobina a uno en la vida, ¿no? En la creación artística, sobre todo, que hay determinados estímulos. Tú criástete en un ambiente propicio, ¿no? Flavio Benito y fío de Emilio del Nido, ahí en el famoso restaurante que tuvo Nel Naranco, del mismo nombre, El Nido, fue ñeru de grandes de grupos como los Urogallos, ¿no? De otros, me imagino que para un rapacín como eres tú de aquella tuvo que impactarte y atraerte de una forma, me imagino, muy poderosa a ese mundo y esa cultura, ¿no? Yo tuve mucha suerte de nacer donde nací y de nacer en el tiempo que nací. Yo tengo el recuerdo del asociacionismo vecinal, nació en Aranco con mi padre allí, pues de repente en la segunda parte de los años 70 y con mis tíos, María Jesús Rodríguez, Hugo Donnell, Nani, todos pintando murales en un paredón y qué sé yo, ¿no? Y ver el espolletar de una sociedad triste y gris y el cambio hacia la luz de la democracia, ¿no? Y por unido, pues eso, las primeras actuaciones de Jan de Cubel fueron allí. Yo vi a Julio Ramos cantar en riba una mesa en el chigre de mi padre y la mi familia. Y entonces, bueno, considero-me un afortunado, sí, de ser parte del proceso que bien falabes de él, ¿no? De la transformación de este medio, de esta forma de expresión cultural que es la gaita, ¿no? Y una presencia a veces también era el que fue el to maestro y maestro de una generación de gaiteros que fue Xoaco Mieva, que iba a estar güey aquí, pero bueno, uno percance de estos de monte que tanto y presta, pues impidiólo, pero podía también ilustrarnos mucho en eso. Fue ahí donde entraste en contacto con Xoaco, donde tú sentiste interés por... Sí. ¿Cómo fue? Sí, bueno, Xoaco es uno de los mayores responsables de esta transformación que vivió la gaita en los últimos 40 años, ¿no? Fue quien de alguna manera a sintetizar los repertorios de los gaiteros mayores y de ellos revisitar esa forma de hacer música y traerla a este momento y a esta sociedad, ¿no? Una de las constantes de la música de gaita y que tuvo presente al menos desde el siglo XVI, me parece que aparecen los primeros textos en los que se fala de salgan a tocar les gaites como siempre lo hicieron y denles alborades y tal, hasta hoy. La constante
la transformación de esa música xunto a la sociedad. Para seguir vixentes, pues los gaiteros fueron incorporando los pasodobles, que non se tocaban a la gaita, los balsiaos, les mazurques, los tangos, les habaneres, los foxtrot. Eso fue cosa de la primera parte del siglo XX, incluso de finales del XIX, pero antes tocaban más para el baile lo suelto o tal, ¿no? Entonces, yo creo que mis padres conocieronse bailando en un grupo de baile. Aquí en Ubié, un grupo de aquellos de la sección femenina. Y mi padre siempre fue una persona inquieta y con una mirada cariñosa al medio inmediato en el que vivió, ¿no? Entonces, con esa inquietud, pues dio por organizar a mediados de los 80 un viaje a Bretaña a conocer el Festival de Lorient y eso con los vecinos del barrio y qué sé yo, que fuimos de camping allí. Yo era un chavalín de 14 años y yo de repente, que estaba desde Guaje, peleaban conmigo para que pusiese el traje del país o qué sé yo, y yo pues intentaba escapar porque los guajes de la mi edad de aquella no me gustaban mucho de eso, ¿no? Pues de repente veo Bretaña y veo aquellas agrupaciones y aquella posibilidad de facer música nueva con lo viejo, ¿no? Y trescálame el corazón, ¿no? Y entonces aquí pues ya mi padre empobinóme a clases. Xuacu tenía la academia de gaita llena ya, debía ser el año 85, 86, non había plazas, pero Xoán Prado, que era el gaitero de Beleño, foi el primer profesor mío, digamos, formal. Un amigo ayudóme al principio, Requeixo, Fernando Muñiz Requeixo, que ya era escolín de Xuacu, pero digamos que el primer maestro formal fue Xoán Prado, y al año siguiente pasé con Xuacu, sí. Pues sí, vamos, buenos entrambos dos maestros, ¿no? Sí, yo creo que además, y eso sí, aunque cada uno luego, cada músico, cada instrumentista acaba teniendo, como pasa en otras artes, la su propia voz, por decirlo de alguna manera, su propio estilo, pero yo creo que el modo de tocar, tanto de Xoán Prado como de Xuacu, que trascaló también al modo de tocar de una determinada manera, una determinada sensibilidad a la hora de las melodías, y eso yo creo que es muy personal, ¿no? Sin duda, claro. Sí, ¿no? Claro. Eso depende también mucho eso de los maestros, aparte de, bueno, cada uno luego vuela por su cuenta, pero que te transmiten también una manera de tocar que va más allá de, porque yo creo que con la tradición aquí en Asturias, y creo que pasa en todas las tradiciones, hay a veces un peligro que haya más interés en transmitir lo que en materia, digamos, de legado tradicional, sí, que en el componente que tiene cultural o artístico, sí, también. Entiendo lo que quieres decir. Sí, pero tú date cuenta eso, de lo afortunado que soy, que yo críome con estos gaiteros que graben na Calfao y Onde el agua añaz, que son discos absolutamente definitorios de la línea que se va a abrir en la música asturiana, ¿no? Y donde se ordena ese repertorio, donde sí se tiene un interés por gustar más allá de transmitir, ¿no? Que son cosas distintas, ¿no? Lo que tienes que hacer, yo creo, en una clase de gaita, y luego el camino personal como productor de un producto artístico. Eso ya. Y ahí vamos, me imagino que eso fue un tiempo, coincidiste después eso con Xuacu, con otros contemporáneos tuyos que güey, son también gaiteros de renome, ¿no? O sea que eso también, tener buen maestro aseguró, o buenos maestros aseguró que hubiese no solo continuidad, sino también calidad y un nivel que y el que propició el gran boom de los 90, ¿no? Yo creo que fue también importante eso, la mirada un poquitín amplia, tanto de Xuacu como de Xoán, ¿no? Yo intereséme también por hacer estudios musicales reglados, en flauta travesera. Xuacu tocaba la flauta, ¿no? Entonces, eso,
tratar de abrir el prisma de la mirada a otras expresiones artísticas, a otros estilos, a otras sensibilidades, ayúdate también a conformar un discurso propio, ¿no? El beber de leyes fontes, pues ayúdate a posar con otra seguridad y con otra tranquilidad en el medio, ¿no? ¿Y cuál fue el mayor de aprendizaje que sacaste tú de esos años de iniciación ahí? Sobremanera, yo creo que el ser quien a transmitir el cariño y el amor a esas formas de expresión, a esos mundos, desde una mirada desprejuiciada. Vamos a ver. Buena parte de los transmisores de la música nuestra, de la música de gaita, y eran xente con intuición, pero era xente que llegaba a tocar lo que tocaba a base de repetir muchas veces lo que habían escuchado, ¿no? Entonces, claro, esa mirada desde la ciudad, yo crióme en un barrio aquí, urbano y tal, y esa mirada de ser quien a entender que esas formas de expresión muchas veces transmitidas por xente de una cultura amplia, popular, pero sin una formación específica en música, ni mucho menos, pues eso es una cosa que tanto Joan Prado como Xopo a mí me transmitieron, ¿no? El amor a esas formas, el respeto, el entender que fueron fórmulas que hicieron la vida en los pueblos de una forma determinada durante mucho tiempo, que tenían su sentido, que tenían los momentos de participación, y que no era una cosa al de valu, sino que era una cosa que estaba bien fecho, ¿no? Y en ese sentido también hay algo que a veces cuando eso se intenta extremar lo que se llama cultura popular de la cultura culta, vamos a decir de alguna manera, en el caso de la música, y lo más representativo, me imagino que también para el propio músico en formación, no sé si tienen el mismo estímulo, por ejemplo, el utilizar un instrumento, digamos, normalizado, como puede ser una flauta travesera, un violín o algo así, con un instrumento como la gaita que tiene un componente emocional muy fondo, tanto en la sociedad como en todo. O sea, basta cualquier asturiano o asturiana de ese tiempo, de huello, del pasado, el sentir una gaita provoca ahí una emoción que no provoca, pues a lo mejor eso, ¿no? Un virtuoso, el Ana Malikian tocando el violín, dirá, mira qué bueno, pero no provoca lo mismo. Sí, va a activar leyes cosas en un que otros instrumentos. Sí, es verdad. Y es verdad. Claro, manéjense ahí componentes que vienen de atrás, ¿no? De los nuestros mayores, ¿no? Y entonces, lo que sí me parece importante, y lo que comentábamos en antes, de ser quien avanzar con la sociedad en la que vivimos, de alguna manera a la lengua asturiana pasa ahí lo mismo, ¿no? Desde los 70. Una lengua oral, de carácter mayoritariamente oral, sin una normalización, una normativización escrito, en la que de repente unos cuantos pues, ponéis vos coño, aquí hay que crear una norma y hay que crear un estándar, etcétera, etcétera, ¿no? Pues en eso estamos los gaiteros también, en hacer un estándar que sea viable hoy para los asturianos de hoy. Hubo ahí, yo creo que un proceso muy interesante
que ahora ya, a vista de eso, ¿no? Del tiempo pasado, y es casi cuestión como de historiadores de hacer ahí esa historia, pero, por ejemplo, del momento ese en el que empezamos hablando, cuando empieces tú a familiarizarte y a dar esos primeros pasos, coincide con eso, con un momento que lle el de la recuperación de la música tradicional a través de colectivos de investigación que van por los pueblos, fan trabajo de campo, recuellen un material muy valioso y también unes formes de expresión que estaban, digamos, deformadas o manipuladas por todo esto que hacías tu referencia, la asociación femenina, esa folclorización y tal. Se recupera, se dignifica, y ahí todo ese material llega a un momento en que, por ejemplo, musicalmente, faise preciso, digamos, normalizarlo, como estabas tú falando agora mesmo, ¿no? Y en el caso de la gaita, ya era un instrumento que pasaba como la lingua, estaba en monté, estaba por ahí, en sin una afinación, en sin una, digamos eso, ¿no? Adecuación, incluso la propia fabricación de los luthiers y eso, y era totalmente, pues salía, cada instrumento salía distinto y no tal. Ese fue un labor, yo creo, crucial, que no se reconoce, no sé si suficiente, pero que fue crucial para lo que estamos ahora, el momento en el que estamos ahora, ¿no? Absolutamente trascendental. El trabajo de xente mozo, muchos de ellos universitarios, que se empiecen a preguntar qué pasa con esto que se está haciendo en los grupos de baile convencionales, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Representaciones que sales por ahí, ves a la gente de los pueblos que pueden recordar unos bailes, que pueden bailar alguna cocina, que puede tal, y no concasa con lo que vemos en las representaciones, ¿no? Y de ahí empieza a surgir el interés por verase a esa tradición de otra manera, ¿no? Intentando no hacer coreografías cerradas al estilo de los ballets soviéticos, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso fundamental el trabajo de grupos como la Andecha Folklore de Uvieu, como previamente Riscar y los Uruguayos, Lanicio en Mieres, Xurgar nas Costumes en Chuarca, los Concechones en Tineo, yo que sé, toda esta gente, los de Chaciana, son los que nos van a propiciar buena parte de los archivos sonoros que luego vamos a aprovechar en el folk o en las bandas de gaites, ¿no? Que hay que dar con ello, que hay que luego pasarlo a pentagrama, claro, a hacer las transcripciones para que los niños y las niñas puedan aprenderlo. Y de alguna forma pues adecuarlo a esa formación en la que tú estés, ¿no? Tanto sea en un grupo de música folk como en una banda de gaites o cualquier tipo de estilo, ¿no? Y en ese sentido también la propia formación musical reglada de los gaiteros fue fundamental, imagino, ¿no? Claro, mira, a poco estaba con José Ángel Evia y comentaba él con mucha gracia cómo arrancó él con las clases de gaita y tal, y púsose enfrente del paisano del pueblo que lo enseñó un poco, mirólo fixamente e púsose así col punto da gaita e dixo en Oviedo nun me caso, y entonces vives y repetíes eso, ¿no? Entonces toda esa formación académica de aproximación a un instrumento, de cómo trabajar el sonido, la expresión, todo ese tipo de cosas, pues bueno, fuimos incorporándoles al nuestro instrumento principal, que es la gaita, ¿no? Y vamos, de cientos, o sea, aparte de una forma de también de interpretar nueva, abierta a lo artístico, citabais a Evia y el caso más significativo, ¿no? De cómo fai de toda esa tradición un producto de música contemporáneo global, de éxito universal, increíble, ¿no? Que recordamos ahora tantos años después. Perdón. Pero surge también, y de la mano de todos vos, ese momento de la formación de las primeras bandas de gaites que juegan un papel también fundamental y que güey
están ya incorporadas al modo de vida de la sociedad asturiana, incluso en lo institucional y en los actos más solemnes que pueda caber. Eso foi tamén, me imagino, clave el dar, digamos, no solo, o sea, como, digamos, que esos instrumentos fueren solo de solistas, o que se siguiese repitiendo la parella tradicional de percusión, gaita, sino también abrirlo a esas otras sonoridades y a esas otras formaciones que habían en todos los otros países cercanos, ¿no? En nuestra música. Eso fue un proceso maravilloso, eso fue un proceso precioso y natural col contexto que de repente empezamos a vivir. Y es natural que se arranquen a poner clases de gaita en Avilés, en Xixón, en Villaviciosa, en Uvieu, etcétera, etcétera. Aquello empieza a furrolar, empiezan a incorporarse xente a tocar, e de repente pues esa xente que se incorpora a tocar, que coinciden en las escuelas de gaita, quieren tocar xuntos. Aí conocemos sobremanera en Loguián, en el Festival Intercéltico de Bretón, conocemos les bandes de gaites bretones, escoceses e tal, e claro, blanco y en botella y eche. Arrancan a facerse les primeres bandes de gaites contemporáneas, o por lo menos de forma un poco masivo, desde mitad de los 80, agrupaciones con gaites y percusión. Y que son un círculo perfecto de retroalimentación, porque son escuela también de futuros gaiteros, y a la vez canalicen eso, ¿no? O sea que... Sí. Y que te dan la posibilidad de eso, de hacer propuestas pues, muy innovadores, ¿no? Con el instrumento. Empiezas a incorporar piezas de solista a agrupaciones, tienes que hacer una transición, o sea, obligaste a hacer un arreglo con una incorporación de algún texto tuyo, quites por ahí un yau, sumes por otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y ves que resulta que a los rapacinos presta ellos. Y técnicamente, a día de hoy, podemos decir que está normalizada la gaita asturiana, o todavía hay queda camín por andar. Hombre, claro que queda camín, pero sin facer una xunta na que se decidiesen cosas, de repente aplomó una forma de digitación que parece que fuera la mayoritaria, pero que con variantes, había formas de tocar las notas distintas, pero sí que aposentó una forma, digamos, una normativación de la escala del instrumento, ¿no? Y desde eso a todo lo demás. Estás en un proceso, vivimos un proceso, hubo cambios sustanciales en la manera de tocar de los años 60 para esta parte, muy sustanciales. Yo préstame mucho cuando algún gaitero dice que yo toco como toda la vida se tocó. Bueno, no había una manera de tocar exclusiva, por los testimonios, por los registros sonoros que tenemos desde principios del siglo XX, de Libardón hasta nos, no había una forma única y específica. Había digitaciones compartidas y no compartidas, había estilos, formas de ornamental, particulares y tal, pero entonces el ser quien a eso, ser conscientes de que van incorporándose cosas, van dejándose a un ya u otras, y sobre manera eso, el tener xente dedicado de forma expreso a ello durante un montón de horas, todas las semanas, con un montón de promociones que van saliendo adelante, ayúdente a secuenciar ese proceso, ¿no? Educativo, que es en lo que estoy yo enfocado, más que nada, ¿no? En ser quien a trabajar a lo largo de los años con según qué estudios, ejercicios, escales, repertorios, etcétera, etcétera, a secuenciarlos de una manera ordenada, que facilite el abegoso trabajo del estudiante, ¿no? Y vamos, eso es también la otra faceta tuya, aparte de como músico, también de divulgador, de docente, y de plasmarlo eso por escrito, blanco sobre negro, con métodos como el que fixiste, ¿no? Que yo creo que eso es importante, el tener ahí ese material. Muy importante. Y poder usarlo, no solo en las clases, sino... A mí me parece muy importante. O sea, una de las mayores preocupaciones mías es que el que venga detrás de mí a tocar tenga lo más fácil que yo, ¿no? Yo cuando arrancábamos
aí en los 80 non había unha publicación que falase de la gaita, ¿no? Aí Xoaco Amieva con Ortega publicaron el primer método de gaita, despois Manolo Quirós, despois a través de el Concello de Gaiteros de aquella época y Santi Calella y José Ángel Evia salió un método que fue trascendental para los años 90, etcétera, etcétera. El ir poniendo materiales didácticos encima de la mesa y que hoy pues podamos tener un par de baldes llenos de repertorios, de cancioneros, de métodos que en ese entonces no teníamos, ¿no? Y que valen, porque hay otro paso también, yo creo que crucial fue la entrada del instrumento en la enseñanza reglada en los conservatorios, tanto en Nubieu como en Sisión, ¿no? Sí, venía de un camino previo muy importante que se dio en las escuelas de música, sobremanera en las escuelas de música municipales, donde los maestros de gaita entramos a convivir con maestros de piano, de flauta, de violín, de lo que quiera que sea, ¿no? De guitarra o de batería. Entonces, quieras que no, esa convivencia con compañeros que están formados en una disciplina afín a la tuya, son instrumentistas musicales, ¿no? Y ver cómo esa xente empobina y secuencia les enseñanzas con rapacinos o con adultos, pues féxonos progresar mucho en la manera de abordar los estudios del instrumento, ¿no? Y ya, bueno, claro, de repente en el año 2004 yo ya no era quien a entender que una rapacina que estudiase flauta en el aula de Allau de la mía, en la Escuela de Música de Nava, y tuviese interés y tuviese capacidad, esa nena podía hacer una carrera profesional, podía tener una formación profesional, y la que venía a clase conmigo no. Cuando en otros sitios, aquí al Allau mismo, en Galicia, pues llevaban años ya saliendo titulados en la especialidad de gaita. Felizmente, el gobierno de Asturias hízose responsable de la situación, incorporándose los estudios de gaita en el curso 2006-2007 a los conservatorios reglados de música, ¿no? Así que celebramos ahora los 10 años, el año que entra ya. 20, perdón, digo los 10. Sí. 20 años. 20 años, pues ahí están, y ahí hay unas promociones ya que se educaron ahí, claro, con esos conocimientos. Me imagino que eso traduce en no sé si en la calidad que tienen esos nuevos instrumentistas. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo lo ves tú en los que pasan por estos manos y mantienes contacto y seguiste un poco? Yo creo que de la misma manera que un guitarrista flamenco puede hacerse un gran guitarrista estudiando con un profesor de la tradición que no tiene una formación académica reglada, y pasa, salen gaiteros que son grandes intérpretes y tal. Lo que sí me parece importante de los estudios oficiales es la capacidad de formar a esta xente en gaita, en trombón, en lo que quiera que sea, y complementar esa formación musical con una serie de actividades que para mí son esenciales. Yo que sé, desde la lectura musical a la armonía, a conocer la historia de la música, porque de repente somos quien abrir puertas hacia otros lados, ¿no? De repente das de cuenta que pues había obras para gaita en el barroco francés, y que poneste a tocarles con la gaita nuestra de hoy y funcionan, ¿no? Y ser quien, abrir puertas a desmirar esa, ¿no? Hacia atrás, y también permitirte construir un discurso nuevo, contemporáneo. O sea, una formación mucho más amplia que reproducir de forma brillante, pues yo qué sé, el floreo de Remis, ¿no? Pero es verdad, eso sí, hablando de abrir puertas, abriste un melón que me parece también muy interesante y que toca muy a eso que aludimos antes, de esa diferencia un poco ficticia a veces entre lo popular y lo culto, ¿no? Que no siempre existió como conocemos ahora, ¿no? Sí. Y hasta remontas eso, la historia de la música en general, y la manera más clara de verlo, ¿no? Y cuando se entamen proyectos, que sé yo, por no salir de Asturias, como el que
el que fexo nos últimos tiempos, por exemplo, Alonso Pico, ¿no? A través de música antigua, de recuperar non solo repertorio de aquí, sino europeo, e xuntalo en un proyecto e ver cómo lle todo, o sea, basta ver, bueno, en el caso de la gaita, la so iconografía a lo largo del tiempo, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura, cómo está ahí presente, cómo está en la música, eso, en el barroco, en músicas como descubrió Carlos Núñez, ese Beethoven celta, ¿no? En Tecomines, ahí está, basta rascar un pouco, ver que esa frontera nunca, o sea, foi tan brutal como agora, sino que nutríense entrambes. Claro, todas las músicas y todos los instrumentos son de origen popular. Sí, y así, ¿no? Son popular. Lo que pasa que los acercamientos y sobremanera eso, la capacidad de dedicar tiempo a eso, no tener que ocuparte de una casería y trabajar la huerta y atender el ganado y luego pues un fin de semana agarrar la gaita un poquitín a poder dedicarte a ello de forma expresa durante toda la semana, pues convócate a llegar a puntos y a reflexiones que de la otra manera no tienes tiempo para ello, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante salirse de eso, ¿no? O sea, es muy importante conocer la tradición, tocar los repertorios de los grandes maestros, pero también abrir puertas a una transcripción para gaita de una versión de yo qué sé, de un impresionista francés, ¿no? Yo estoy haciendo transcripciones de Fauré, por ejemplo, ¿no? Para gaita, que viéndonos bien y que amplíes el campo de mires y que obligues al instrumento a funcionar en registros no habituales para él, ¿no? En ello estamos, ¿no? Podemos circunscribirnos a 50 años de la vida de Remy Sovalle, porque no va a funcionar. La gente de hoy no quiere escuchar a Remy Sovalle, eso está claro, ¿eh? La gente disfrutó pues de los discos de Joaquim Amieva, de los discos de Jean de Cubel, de los discos de Evia, de los discos de Tejedor, qué sé yo, y la mirada de toda esta gente ya es distinto, pero ya es contemporáneo, ¿no? Y hablando de eso también, de lo contemporáneo y de otros lenguajes, tú tienes también eso, la experiencia y en el tu labor y la tu obra de tener colaborado con otros creadores y estoy pensando eso ahora en el nuestro recordado poeta y escritor Xoán Bello, ¿no? Ese proyecto que fixisteis en común, por ejemplo, donde dialoguen dos expresiones artísticas, una, digamos, basada en la palabra, la otra en la música. ¿Cómo fue esa colaboración o que te valió a ti también? ¿Qué puerta te abrió en ese sentido? La posibilidad de entrar en contacto con gente como Xoán Bello, con nuestro querido Xoán Bello, pues oblígate, si tienes un poco de sensibilidad, a verate las cosas de otra manera, ¿no? Tan necesario para crear, ¿no? Surgió de un proyecto muy guapo, de una participación en una feria de lingües europeas en París, de estas cosas que pasen, ¿no? Sí. Primeros de los 2000, con una embajada asturiana allá, pues encárguenme que acompañe musicalmente a de ellos poetas que están allí, ¿no? La historia furrula bien y Lisardo Lombardía propónnos hacer un disco libro con la poesía de Xoán y con músicas que yo crease para esas poesías, ¿no? Y yo integrase en un trabajo muy guapo con imágenes de artistas contemporáneos asturianos, ¿no? Entonces para mí fue la posibilidad yo hice mucha amistad con Xoán, pudimos pasar mucho tiempo juntos, pude leer mucho gracias a él, gracias a su espléndida biblioteca que me prestaba mis libros, que compartíamos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto llevamos también a hacer espectáculos muy guapos, desde La Habana yo qué sé, a La Riaga en Bilbao, a Cosines aquí en Asturias también. Y bueno, y una invitación a la creación, ¿no? Desde las
humildes palabras que decía él, pero que son palabras que trascienden las fronteras propias del idioma, ¿no? Cierto, y ahí te brinden también esa posibilidad también de crear, de la que nos falamos, que o sea, que también digamos eso, el que se transmita, el que se regle, el que se perfeccione, normalice, pero evidentemente la música ahí es expresión de creación, claro, y componer en también es fundamental, claro, me imagino, ¿no? Claro, porque si no, comentábame un gaitero escocés en su día, que decía que si no, lo único que facemos é facer fotocopias que cada vez van salir con el tono con un pouco menos de calidad. Sí, sí. Entonces é moi importante, ¿no? É moi importante que crear nuevas sonoridades para el instrumento, no destinadas expresamente para acompañar el baile o para acompañar la canción o para bríndate la oportunidad de mirar pues a través de otros gafes a tu instrumento, ¿no? Y a mí eso siempre me gustó. Siempre tuve curiosidad y siempre me gustó caciplar, experimentar, hacer cosas extrañas, pero bueno, a mí de eso se trata, a mí prestan. Sí, y es una forma. Tiene pasado cosas muy guapas, ¿no? Una señora en La Habana acercarse y de repente decir, coime, eso que tocaba antes de tal, tucu, de no sé qué, no me gustaba mucho, pero esa pieza que usted tocó, que dijo que era propia, no sé qué, claro, yo soy fío de este tiempo, ¿no? Sí, entonces la música que yo propongo con la gaita y es música, si es mío, y es música del siglo XXI, ¿no? Y entraba mucho más directamente con aquella señora, claro, que una jota del gaitero Libardón, ¿entiendes? Cierto. Y ahí vamos, ahora estáis los gaiteros en Asturias otra vez en la vanguardia, en la palestra, amosándoles voces, inquietudes, pero también la necesidad de poner labor en común y recursos en común, ¿no? A través del Concello de la Gaita. Una iniciativa que surgió ahí un par de años, una asociación que se llama el Concello de la Gaita, que unos entusiastas y más mozos que yo pareció ellos que era importante reunirse, porque durante muchos años tuvimos sin una canal, sin una representación que nos situase, que nos posicionase, y pareció ellos de interés crear una asociación. Habíamos tenido las experiencias previas de los 90 que funcionaron muy bien y que tuvieron algunas cosas que les hizo descarrilar el camino, pero llevábamos años en los que no había una asociación de gaiteros, y felizmente nace el Concello de la Gaita, hay un par de años, y bueno, estamos haciendo algún labor que parece necesario, ¿no? Y el momento, ¿cómo lo ves? ¿Veslo con huellos más positivos que va 10 años, por poner un punto intermedio entre esos 20 desde que... Mira, hay opiniones para todo. La mía es que estamos en el mejor momento de la historia. Pasó ya el momento ese de explosión, de crecimiento, de descubrimiento de los años 90, que era abrir escuelas, crecer el número de alumnos, grabar más discos, todo eso pasó. Pero de alguna manera aposentó la rapacina, el xubilao, el mozuco que quiere tocar la gaita tiene donde lo hacer, y con unos materiales cada vez mejores, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un buen momento. Estamos en un muy buen momento, con la presencia en todas las instituciones musicales habidas y por haber, con la participación en los actos representativos importantes para la vida de los asturianos. Falabes antes de les bodes, los entierros, las comuniones, y yo qué sé, los speeches y las fiestas populares, como siempre. Y la preocupación, yo creo que nuestra es eso, de que igual que nosotros recibimos un legado centenario, ser quien a proyectar ese legado a 50, a 100 años para allá. Y yo creo que estamos haciendo labor para que eso pueda darse, ¿no? Que dentro de 100 años pues la gaita siga siendo
uno de los instrumentos de los asturianos. Y hay por ahí, tú, hablamos también antes de la composición, por acabar, ¿tienes ahí material como para sacar un disco o de algo así? Sí, voy reuniendo material. Lo que pasa es que lleva mucho tiempo. Entonces, tengo varios proyectos por ahí, en carpetes, por el ordenador, con partituras, por ejemplo, yo qué sé, de piezas para gaita bailables del siglo XX. Aparecen foxtrots preciosos, aparecen tangos guapísimos, habaneres, etcétera, etcétera. Pero otro día también aparecen cosas medievales interesantísimas. Esto que comentabas de Sópitu, de los hermanos Zapico, etcétera, etcétera. Invítenme también a mirar que sí, porque no vas a hacer una mirada sobre les cantigas de Alfonso X Sabio, ¿no? Y entonces ahí aparecen hay una obra, O vos omnes, que estoy con ella de un tal Esquivel del Renacimiento, polifónica y tal, que estamos haciendo transcripciones para Deyes Gaites, ¿no? en el conservatorio. Entonces todo eso, más las ocurrencias que se me pueden apetecer a mí grabar de cosas nuevas, pues hay material, la cosa es eso, secuencial un poco, y decidite por ir por una cosa en concreta y tal, pero como tengo que hacer, porque la mi prioridad estos años fueron eso, las publicaciones didácticas, ¿no? Y ahora pues igual sí, hay que ponerse a hacer de ellas cosas, sí. Pues muchísimas gracias, Flavio, un gusto hablar contigo, tenerte aquí, y yo creo que bueno, que esa puerta abierta al futuro tenéisla ya de cuanta ya los gaiteros y gaiteres de Asturias, y gracias al labor como de gente como tú. No, gracias a ti por invitarme. Muy bien. Nayuri, un espacio afallaizo para falar posao.